Un saludo muy especial para todos los oyentes de Univalle Estéreo que siguen nuestra programación. Estamos en el programa Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Como ustedes ya saben, este programa lo realizamos con el acompañamiento y la asesoría de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Igualmente, como siempre, también quiero saludar a esos oyentes que se unen a la sintonía a través de la red de radio universitaria de Colombia. Y por supuesto, poco a poco, saludar a toda la comunidad digital que se une a nuestro programa en la transmisión streaming que tenemos por el Facebook Live de la Dirección de Comunicaciones, de la Facultad de Psicología y, por supuesto, de Univalle Estéreo. Hoy vamos a hablar de un tema que definitivamente nos toca a todos porque todos hemos sentido y sentimos curiosidad. Y precisamente vamos a hablar sobre la curiosidad como una forma de descubrir el mundo. Y para desarrollar esta temática, que es muy familiar para todos, por supuesto, hemos invitado a Eduard Mejía. Él es psicólogo egresado de la Universidad del Valle y en este momento está estudiando la maestría en psicología también en esta universidad. Es joven investigador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con experiencia como asistente de investigación para el Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura. Ha trabajado como consultor investigativo para la Universidad de Yale. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y sobre todo bienvenido a tu alma mater. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí poderlos acompañar hoy. Muy bien, también quiero darle la bienvenida a nuestro operador del programa de hoy, Germán Orozco, y quiero también darle la bienvenida a la persona que hace posible esta transmisión en el video streaming, Julián Marín. Ustedes no lo ven, pero él está aquí muy pendiente de todo el proceso técnico. Muy bien, estamos en este espacio de Univalle Estéreo, lo que nos toca. Hablemos de psicología, hoy con el tema de la curiosidad como una manera de explorar el mundo. Y es que todos sentimos la curiosidad, Eduard, como algo que pertenece al instinto del ser humano, inherente a lo que somos. Uh-huh. Sí, no, indudablemente la curiosidad ha sido tratada de muchas maneras, ¿no? Como tú lo dices, muchas personas la consideran algo instintivo, ¿no? Algo que está siempre en nosotros desde el momento en que nacemos hasta nuestro final. Muchas personas, digamos, que han planteado que la curiosidad se parte como un componente motivacional, ¿no? Como una motivación intrínseca que nosotros tenemos por conocer el mundo, por poder resolver inquietudes que tengamos, preguntas que nos formulemos, por querer descubrir el mundo, ¿cierto? Digamos que en esa medida todos, incluyendo incluso los animales, los animales, nosotros, los niños, los adultos mayores, todos tenemos esa capacidad intrínseca de sentirnos como interrogados por el mundo, que el mundo entonces nos plantea muchas interrogantes a las cuales nosotros respondemos buscando información. Entonces, sin duda yo creo que la curiosidad es un tema de valioso interés para muchísimas personas y creo que es algo que valdría la pena explorar a fondo. Pero también tenemos un refrán, Eduard, que la curiosidad mató al gato. Sí, sí. ¿De dónde sale? Es como si fuera también un atentado contra la curiosidad. Incluso a los niños se les regaña, dicen, lo que pasa es que es muy curioso. Sí. Sí, mira que a mí me llama mucho la atención ese refrán, ese de la curiosidad mató al gato. Eso nos pone como... Es como la manera en la que nosotros respondemos a la incertidumbre que tenemos del mundo, ¿cierto? La cuestión es que, si bien cuando nosotros somos niños tenemos como una manera diferente de podernos relacionar con lo que no conocemos, con lo incongruente en el mundo, con la incertidumbre que encontramos, esa manera de relacionarnos cambia. Cuando nosotros estamos más pequeños, lo vemos como una oportunidad y como algo que nos lleva a nosotros que nos lleva a buscar, a explorar, a interactuar, ¿cierto? Pero en la medida que nosotros vamos creciendo y vamos teniendo como ciertas relaciones institucionales con nuestros padres, nuestra familia, con los mayores, empezamos a relacionarnos de manera distinta con lo incierto. Entonces ya lo incierto no es aquello que me llama, sino que muchas veces lo incierto es aquello que me genera temor, ¿cierto? Entonces, digamos, tomarlo de esa manera
claro, tiene sus razones de ser, porque muchas veces aquello que desconocemos es algo ante lo cual no sabemos reaccionar y no tenemos como un plan previo para poder responder a esas formas nuevas que se nos presentan. En esa medida, pues es apenas esperable que le empezamos a tener algo de temor a lo que desconocemos, ¿no? Sin embargo, es una cuestión de nosotros saber que eso incierto también nos presenta a nosotros oportunidades, o sea, oportunidades para nosotros crecer, oportunidades para pensar, para plantearnos las cosas de maneras distintas, ¿sí? Sin lugar a dudas, pienso que ese refrán nos alienta a pensarnos en que, por ejemplo, nuestros niños deben tener condiciones no necesariamente controladas, pero sí condiciones en las que otras personas puedan tener cierto control sobre aquello incierto a lo que ellos se enfrentan, pero no por ello limitarlos a ese encuentro con lo incierto y con lo desconocido. A veces da la impresión, Eduard, como si la curiosidad, que puede ser vista como un don, también no solamente como algo del nivel instintivo del ser humano, sino que se me antoja pensarlo también como un don que nos permite tener esa motivación a la que tú te refieres, y que el miedo, tantos miedos, tantas cargas de miedo y el cansancio de esta sociedad, como lo dice un filósofo coreano, pues hace que la curiosidad sea esa llamita que se va apagando y que se va apagando. ¿Tú crees que en este mundo como un contexto, un ambiente propicio para la curiosidad? Sí, por supuesto, o sea, todo ambiente está sujeto a la incertidumbre y en esa medida todo ambiente es un ambiente propicio para generar curiosidad y para que otras personas se enfrenten y muestren esa curiosidad en el mundo. Vos lo pones como un don, ¿cierto? O sea, yo también pienso que puede ser algo similar a un don en la medida en que es algo que nos trae muchas cosas positivas, ¿no? En términos de lo que uno puede conocer, en términos de lo que uno puede explorar. Sin embargo, es también una cuestión de verlo, porque, o sea, cuando lo planteas como un don, lo pienso es como un rasgo, ¿no? O sea, como que esta persona tiene el don, o esta otra persona tiene el don, y otros puede que no lo tengan. Sin embargo, quizás lo podríamos ver como, si lo vemos como un don, sería como un don compartido, o sea, un don compartido, un don de todos nosotros como especie humana. Entonces, es algo que tenemos todos nosotros, y no es que una persona sea más curiosa que otra, sino que todos tenemos esa misma capacidad de ser curiosos, de explorar el mundo en busca de respuestas. Y es algo que se tendría que alentar, que se tendría que alentar. Sin lugar a dudas, pues la sociedad y las condiciones sociales, históricas en las que nos encontramos nos plantean muchas, ¿cómo decirlo? Algunas problemáticas, ¿cierto? A la hora de enfrentarnos a lo desconocido, más con tantos problemas sociales, con tantos problemas que nos encontramos, por ejemplo, a la hora de dejar explorar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Entonces, sería fácil, ¿cierto? Pensarlo como no, es que a los niños hay que dejarlos explorar y ya, ¿cierto? Pero eso también puede traer situaciones contrarias que pueden ser perjudiciales para nuestros niños y jóvenes y para los adultos también. Por eso, como te digo, pues es una cuestión de nosotros saber cuál es el tipo de ambientes en los que se están desenvolviendo nuestros niños y jóvenes, cuál es el tipo de ambientes en los que nos desenvolvemos también nosotros, cuáles son el tipo de interrogantes a los que nos enfrentamos, cuáles son las cosas, la certidumbre que tenemos y la incertidumbre que tenemos de eso, y en qué medida nos podemos enfrentar a ello de una manera no riesgosa. Claro que hablando de la curiosidad, Eduard, podemos tener la tentación de irnos como por un lado, por una línea muy filosófica, pero aterricémoslo a lo psicológico. ¿Cómo se relaciona la curiosidad con el pensamiento, con lo cognitivo? Vale. Yo diría que la curiosidad tiene mucho, si es que no todo, que ver con el pensamiento. Verás, cuando nosotros pensamos en la curiosidad como ese trigger, como eso que nos permite a nosotros ir a explorar el mundo, nosotros vemos cómo emergen diferentes formas de pensamiento que nos ayudan a nosotros a conocer, ¿cierto? Hay algunos autores que han planteado que la curiosidad se relaciona directamente, por ejemplo, con herramientas del pensamiento científico. Y tiene mucho que ver con, por ejemplo, cómo los científicos se piensan sus problemas y cómo ellos buscan respuestas a esas interrogantes que tienen sobre el mundo. Entonces, por ejemplo, una persona que es curiosa es una persona que necesita responderse a una pregunta que se plantea sobre el mundo, ¿cierto? En esa medida tiene que llevar a cabo procesos cognitivos complejos. Por ejemplo, tiene que realizar un proceso de planificación. Entonces, hay algo que yo necesito conocer, pero ¿cómo lo voy a conocer? ¿Sí? Entonces yo necesito, por ejemplo, manipular esto, manipular aquello, para que después pueda tener una respuesta a aquella interrogante que yo tenía,
¿vale? Por ejemplo, tengo que llevar a cabo procesos inferenciales, ¿sí? Si este asunto tiene que ver con este otro, entonces es probable que mi respuesta, o más bien lo que yo encuentre en el mundo como una respuesta, sea esto. Y en esa medida en que yo formulo hipótesis sobre las posibilidades que tengo de cosas que necesito encontrar en el mundo, pues entonces estoy llevando a cabo procesos psicológicos complejos, como muy similares a los que, por ejemplo, llevan a cabo los científicos. Mira que incluso hay una cita de Stephen Hawking en su último libro, que breves respuestas a las grandes preguntas. Él dice algo así como: nosotros somos exploradores motivados por la curiosidad. Es esta motivación la que nos llevó a enviar exploradores a probar que la Tierra no es plana, y es este mismo impulso el que nos lleva a las estrellas a la velocidad del pensamiento, ¿sí? Digamos, a mí me parece una cita muy bella, y es algo que nos muestra cómo incluso estas personas que nosotros muchas veces creemos tan alejadas, tan institucionalizadas, se rigen bajo principios muy similares a los que nos regimos nosotros y a los que se rigen, por ejemplo, los niños, ¿cierto? Son interrogantes que se formulan sobre el mundo, una necesidad de buscar información, de buscar respuestas, de buscar conocimiento, bajo las cuales y en las cuales se fundamentan formas de pensamiento complejo, como te lo digo, como la planificación, la formulación de hipótesis, la inferencia y muchas formas que aparecen cuando estamos buscando respuestas a esas interrogantes en el mundo. Me gustó mucho esta cita que tú nos traes, ¿no? Exploradores, solo trayendo una parte de ello, exploradores motivados por la curiosidad. Es la base de los científicos. Por supuesto, ya nos has explicado cómo los procesos de pensamiento complejo forman parte muy fuerte de lo que es la curiosidad. Pero por un lado está todo lo inferencial, la planificación, las formas de pensamiento complejo. Pero ¿eso abarca toda la motivación? ¿Qué más hay? A ver, pues, particularmente yo suelo investigar y suelo estudiar mucho el aspecto cognitivo, ¿sí? Y es de lo que yo más sé. Sin embargo, también sé que hay muchas otras, digamos, aristas del ser humano que están muy involucradas en la curiosidad. Por ejemplo, las partes, digamos, todo el componente emocional que está ahí, pues, vinculado a la curiosidad, o todo el componente social. Eso también nos invita, digamos, a pensarnos a la curiosidad como un sistema. La curiosidad funciona como un sistema que permite la emergencia de nuevas formas, por ejemplo, de pensamiento. Y no es que esté vinculada única y exclusivamente, por ejemplo, a lo cognitivo, sino que lo cognitivo también a su vez tiene vínculos con muchas otras cosas. Entonces, qué sé yo, o sea, por ejemplo, imagínate que de niño, con mis padres, compartí muchísimo tiempo viendo documentales de animalitos, viendo cosas de animalitos, ¿cierto? Eso genera en mí, pues, un sentimiento que se recubre en esas formas de pensamiento que también, digamos, me llevan a ser curioso, lo cual a su vez, pues, eventualmente nos lleva a nosotros a ser curiosos sobre cosas particulares. Es decir, un niño que desde muy pequeño ha tenido mucho contacto, por ejemplo, con temas, por ejemplo, como lo que te estoy diciendo, como biológicos, de zoología de animales, pues es muy probable que tenga más curiosidad con temas relacionados a eso. Entonces sería, digamos, más fructífero plantearle escenarios que lo lleven a pensarse aspectos que lo relacionan con ese componente emocional de él. Entonces, por ejemplo, actualmente estoy trabajando en un proyecto en donde precisamente trabajamos la curiosidad bajo ciertas pistas. Ponemos unos escenarios que llevan a los niños a ser curiosos sobre animales. Entonces, por ejemplo, una opción sería poner un escenario o varios escenarios en los que le pones pistas a un niño para que descubra cuál es el animal oculto en cada ambiente, ¿cierto? Eso es algo que lo lleva a él a hacer uso y a su vez a generar a hacer que emerjan las formas de pensamiento complejo vinculadas al aspecto emocional y social que ya tiene, pues, en todo su background anterior. Muy bien, entonces tenemos la curiosidad como un sistema en el cual, digamos, se compone las formas de pensamiento complejo, pero también el aspecto emocional, que desde mi perspectiva es muy importante igual, y también el aspecto social. En este momento quiero dar la bienvenida a mi colega Marcela Tello. Bienvenida a nuestro programa En lo que nos toca. Hoy nos toca la curiosidad.
Fulvia, un saludo para ti nuevamente. Hace mucho rato que no nos veíamos. Me alegra que ya estés totalmente recuperada. Muchas gracias. Y un saludo para nuestros oyentes que a esta hora se conectan como cada 8 días y que nos manifiestan su sintonía. Ya tenemos manifestaciones de sintonía a través de nuestras redes sociales. A nuestro invitado, Eduard, muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo con este tema tan emotivo. Es que me parece muy emotivo y también pues me uno a lo que dices, Fulvia, que resaltamos lo de las emociones. Creo que las emociones van ligadas a nuestras motivaciones y es lo que nos hace avanzar hacia eso que queremos descubrir, y seguramente de eso pues hemos venido hablando y seguiremos hablando más adelante. En este momento quiero darle un saludo a María Mercedes Serna Villada, que nos escribe: buenos días, como siempre, excelentes temas, curiosos por naturaleza. Mi mamá siempre lo decía, la curiosidad mató al gato. Mil bendiciones y muchos abrazos. Pero eso de que la curiosidad mató al gato en la construcción discursiva de lo social, ¿cierto? Es como no es un incentivo a la curiosidad. Vea, deje la curiosidad, no se meta por allí. Que dicen, no busque lo que no se le ha perdido. No busque lo que no se le ha perdido. Digamos que desde el discurso social también tenemos, como, voy a decirlo así, como muchas, barreras hacia la curiosidad, cuando nosotros en nuestro ambiente deberíamos fomentar la curiosidad. Además, porque ya nos lo ha dicho Eduard, todos los científicos tienen una motivación, que es la curiosidad, precisamente para darse respuestas a preguntas que se tienen sobre el mundo. Sí, no, pues justamente hace un rato lo hablábamos, lo de la curiosidad mató al gato, y justamente con ese otro refrán que mencionas, yo creo que es también una cuestión de que a medida en que nosotros vamos creciendo, nos vamos institucionalizando más, entramos en la etapa escolar, nos empiezan a relacionarnos de manera distinta con lo incierto. Y en esa medida pues nos enseñan también quizás a temerle un poco a aquello que nosotros no conocemos, y eso nos lleva pues a la vez a nosotros digamos, a limitarnos a la manera en que nosotros podemos interactuar con el mundo y descubrir el mundo. Y como les mencionaba, pues la curiosidad no es algo es decir, no es algo que sea solo ella por sí misma, sino que la curiosidad arrastra muchas cosas, arrastra emociones, arrastra formas de pensamiento, arrastra formas de relacionarnos incluso con los otros, porque en la medida en que yo soy curioso por algo y por ejemplo, me estoy enfrentando a retos que son lo suficientemente, valga la redundancia, retadores, pues uno también puede recurrir a interacciones sociales que nos ayuden a nosotros también a encontrar respuestas en el mundo. Esas son muchas, digamos, bondades que nos ofrece la curiosidad en relación a nosotros, cómo podemos establecer situaciones para que nuestros niños piensen de maneras más complejas, puedan sacar a relucir como todas sus capacidades cognitivas, pero además de eso que también puedan emerger otras potencialidades, como por ejemplo las interacciones sociales, cómo podernos coordinar, cómo podernos nosotros trabajar en equipo para descubrir ciertas cosas, que a la vez eso nos sirve a nosotros como una armadura ante lo incierto, como una armadura que nos recubre ante eso que nosotros no conocemos y nos puede generar temor, porque en la medida en que entonces yo enfrento eso desconocido con un otro, pues entonces es más probable que las cosas puedan salir bien, y entonces podamos obtener respuestas sin salir perjudicados. Son muchas bondades las que nos ofrece la curiosidad. Pero son muchas bondades, tú lo has dicho, Eduard. Sin embargo, la curiosidad está muy asociada a ser niño. Digamos que socialmente, sí, los niños son muy curiosos, pero en la medida que estos niños crecen, se vuelven adolescentes, son adultos, entonces también se dice, se ha perdido la capacidad de asombro. ¿Qué tiene que ver la curiosidad? ¿Cómo se relaciona la curiosidad con la capacidad de asombro, Eduard? Pues mira que tiene muchísimo que ver. Hay otros autores que incluso dicen que el asombro es una de las características fundamentales para que una persona sea curiosa. A ver, o sea, cuando mencionas esto de que la curiosidad se suele relacionar más a la niñez, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, uno suele pensar que los niños son seres muchísimo más curiosos que nosotros, pero de nuevo es por la manera en que ellos ya están acostumbrados a lidiar con lo incierto. Cuando un bebé nace, es casi todo su ambiente en sí es incierto para él. Entonces es un continuo enfrentamiento con lo incierto, un continuo enfrentamiento con lo desconocido. En esa medida ellos, digamos, van aprendiendo que tienen la posibilidad de relacionarse con lo incierto sin necesidad de salir perjudicados. Entonces
Entonces, esto los hace a ellos que tengan mayor facilidad para poder explorar y buscar respuestas sin temor a ello. Sin embargo, pues como te digo, cuando nos vamos institucionalizando más, el asunto cambia. O sea, por ejemplo en los exámenes, en los exámenes, en las pruebas, siempre se nos premia con aquello que sabemos. Usted tiene las respuestas correctas, usted es el que más sabe, por tanto usted es el que está en lo correcto. Además, las respuestas ya están predeterminadas. Exactamente. Entonces ¿eso a qué nos lleva? Pues a que entonces nos empezamos a relacionar con eso de una manera muy sesgada. Es como decir, es que las cosas están bien cuando yo sé, cuando yo tengo la certidumbre de que esto es de esta manera y ya, yo tengo la respuesta, ¿sí? Cuando yo no sé, entonces, ¿qué pasa? Pues soy castigado, pierdo el examen, pierdo el taller, puedo perder el año, cuando me estoy enfrentando a cosas que yo no sé. Viendo que precisamente esa capacidad de decir, yo no sé, es lo que a uno lo puede llevar a movilizarse. Entonces, en esa medida es un asunto de cómo nosotros podríamos llevarnos desde muy pequeños, incluso desde la institucionalización académica, a relacionarnos de manera distinta con lo desconocido, con lo que nosotros no sabemos. Porque entonces uno podría pensarse en que los niños y jóvenes que, por ejemplo, son capaces de admitir que no saben algo, tienen un punto de partida muy positivo para poder conocer de manera profunda y conocer poniendo en juego muchas formas de pensamiento complejo. Y eso a su vez logra que quede, digamos, como algo intrínseco en nosotros, que no se pierde. Es algo que ya entonces nos estaría acompañando en la adolescencia, en la adultez, porque ya es una manera de relacionarnos con lo desconocido. Marcela, me queda aquí como eco la palabra institucionalizado, ¿no? Eso me lleva a pensar que realmente la curiosidad de todas maneras está inmersa, por supuesto, y atravesada por todos nuestros contextos socioculturales. Y yo podría decir de manera crítica, tú me dirás, Eduard, si me equivoco, que en nuestro contexto, los sistemas educativos, nuestro sistema educativo en general, no fomenta adecuadamente la curiosidad, casi que la anula. Casi que la anula. Pues, hablando aquí de una manera crítica, ¿tú qué piensas, Eduard? Sí, pues mira que en el sistema educativo actual lo que nosotros solemos encontrar es que la curiosidad suele ser muchísimo más subyugada, ¿cierto? Subyugada, pero si tenemos que la curiosidad mató al gato, pues si mató al gato, ¿qué puede hacer conmigo, por favor? Absolutamente, sí. Claro, o sea, evidentemente hay muchas excepciones y evidentemente hay mucha gente que está tratando de trabajar para poder proponer nuevas maneras de enseñarles a nuestros niños, pero sí, en el sistema, digamos, de manera generalizada, lo que uno suele encontrarse es que nuestros agentes educativos, nuestros docentes, suelen privilegiar aquello que se conoce, aquella certidumbre, en lugar de privilegiar, por ejemplo, la incertidumbre. Sí, entonces, las instituciones suelen ser un asunto, no quisiera decirlo problemático, sino que suelen sesgar la manera en que nosotros nos empezamos a relacionar con el conocimiento. Yo iba a usar otra palabra, castrante, pero bueno, demasiado fuerte. Adelante, Mar. En ese sentido, Eduard, y sumándome también a lo que propone Fulvia, me llega una duda también y una curiosidad. Y es que esa curiosidad y esa necesidad, digamos, en edades tempranas, que es como lo tendemos a asociar, debe acompañarse. Es decir, la tarea de los cuidadores, tanto padres, el entorno, docentes, y sumándome también a la cuestión sobre el sistema educativo, debe ser llevada de la mano, tener un acompañamiento, no por alguien que sepa, sino por alguien que también esté interesado por la curiosidad que está manifestando el niño, la niña o el adolescente. Pero ¿cómo hacemos en aulas que tienen 30, 40 estudiantes con diferentes situaciones socioculturales que traen desde sus casas? ¿Cómo hacemos para acompañar y para fomentar estas curiosidades? Ajá. Pues mira, veo tu pregunta como en dos vertientes. La primera es en cómo hacer ese acompañamiento y la segunda es qué opciones tenemos en el contexto educativo, ¿cierto? Con respecto al acompañamiento, precisamente cuando uno entiende que la curiosidad funciona como un sistema, nosotros podemos darnos el lujo de entender cómo podrían darse esas interacciones sistémicas. Es decir, imagínate que
qué sé yo, un niño está viendo televisión él solito, ¿cierto? Y resulta que están pasando un documental sobre ornitorrincos, ¿cierto? Entonces él ahí pues ve que el ornitorrinco pues es un animal muy particular, ¿cierto? Que tiene pelitos, que tiene además un pico, tiene una cola como de castor, tiene aletas como, manitos como de pato, tiene muchas cosas que para él resultan incongruentes, resultan raras. Entonces, claro, es muy probable que él solo no pueda responderse a las tantas interrogantes que le surjan sobre ese fenómeno en particular o sobre ese animal en particular. Esa curiosidad que él siente de manera individual no tiene que afrontarla solo, sino que tiene la posibilidad de transitarla. Entonces, por ejemplo, llega a donde sus papás, que no necesariamente tienen que ser biólogos, y les dice, miren, es que lo que pasa es que yo vi este animal y me genera mucha curiosidad porque mire que dicen que tienen esto y esto y esto, ¿eso por qué será así? Entonces, claro, los papás pueden realizar un acompañamiento, entonces decirle, no, pues mira, es que este animal pues igual es un mamífero, como tu perrito o como tu gatito, sin embargo tiene unas características como distintas que le permiten a él, por ejemplo, nadar o hacer ciertas cosas. Y hay otro asunto que es muy reconocido con los niños, que es el recurrente ¿por qué? Entonces diría, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, claro, va a llegar un punto... Y al cuarto, quinto, ¿por qué? El papá, la mamá, ya porque sí. Porque sí, esa es la respuesta. Exacto, entonces eso lo que nos muestra es el límite que tienen los papás, porque obvio, nuestros papás tampoco las tienen que saber todas. Entonces, claro, ellos nos van a dar unas respuestas hasta un punto en el que ellos nos puedan acompañar. Eso podría transitarse a otras escalas. Entonces, por ejemplo, de ahí podría el niño llevar esa interrogante a una clase, ¿cierto? Entonces una clase, no sé, de ciencias naturales, de biología, y plantearle esa situación a su profesora. Es que, profe, mire, yo vi en la televisión esto y esto, mis papás me dijeron esto y esto, pero yo sigo sin entender cómo es posible que un animal así es que exista. Entonces, claro, la profesora ahí, pues, seguramente con muchísima más experiencia que los papás, podrá responderle muchísimos otros más porqués de los que no pudieron responder los papás. Y el otro asunto bueno, varias cosas. Otra es que hace un tiempo leí sobre un modelo que se estaba usando, creo que en Estados Unidos, que le llamaban The Genius Hour, como la hora de los genios. Entonces, lo que hacían ellos eran que tenían como unas horas extra en las de escolares, pues, en las cuales lo que hacían era abordar las inquietudes particulares que tuvieran los niños sobre alguna cosa que no estuviera vinculada explícitamente con una clase o dos, ¿cierto? Entonces, retomando, pues, por ejemplo, el ejemplo del ornitorrinco, entonces sería como, si este niño entonces me plantea que está interesado en conocer más acerca del ornitorrinco porque le genera curiosidad sus partes, sus no sé qué, otro niño nos planteaba interrogantes con respecto, por ejemplo, a las estrellas, a que le gusta mucho el cielo, el universo. Entonces, lo que se hace es que empieza a hacer un acompañamiento particular con ese niño o con esos niños, tratando de dar una respuesta o encontrar las respuestas mejor fundamentadas a las interrogantes que ellos se hacen, a la vez que van creando cosas. Entonces, por ejemplo, para ese modelo que les digo, recuerdo que había un niño que estaba muy interesado en el universo y lo que hicieron fue llevar a cabo un proyecto para que él construyera su propio cohete. Entonces, en la medida en que construía el cohete, iba conociendo más acerca de matemáticas, iba conociendo más acerca de física y de muchas otras áreas que se iban vinculando a una sola interrogante muy particular que él tenía sobre el mundo, ¿sí? Mar, tenemos aquí varias participaciones. Yo saludo a Ser Holu, a Liliana Rodríguez. ¿Puedes leer lo que ellas nos tienen, por favor? Bueno, ellas nos escriben a través del Facebook Live de Univalle Estéreo. Liliana nos dice, buenos días, excelente tema, como es costumbre, soy fiel oyente. A nosotros siempre tenemos súper presentes nuestros fieles oyentes. Así, un abrazo para Liliana. Y Ser Holu nos dice, la educación nos encapsula, nos limita en gran parte sin generalizar, pero casi en su totalidad. Todos tenemos habilidades que se ven atrofiadas porque hay unos lineamientos que se deben seguir y muchos no explotan porque así debe funcionar el sistema. Digamos, son cuestiones, estoy de acuerdo son con cuestiones ella. que comparten con lo que estamos trayendo porque tenemos hoy que tener una mirada crítica trabajo. frente al mundo y yo creo que lo que dice Ser Holu, pues lo comparto, yo también igual que tú, Mar, lo comparto. Tú habías dicho que la curiosidad es un sistema. Pero ahora se me antoja pensar que también frente a la curiosidad hay que desarrollar ciertas competencias o capacidades psicoafectivas, porque en la curiosidad no siempre todas las respuestas se pueden satisfacer. Hay que tener la capacidad de aceptar la frustración,
La frustración, no vamos a tener las respuestas a todo, ni en cada instante, ni en cada momento. O si tenemos expectativas y esa expectativa no se llena, es decir, Y pensamos que queremos Exactamente. encontrar otra cosa, pero lo que encontramos es lo que hay. Pero fíjate que es el manejo de la frustración, la equivocación, porque cuando tú exploras, de pronto haces un experimento y no te sale. O la paciencia. Y la paciencia. Sí. Y además, la educación emocional, para no hablar del concepto, no, la educación en todas nuestras habilidades psicoafectivas, el manejo de la incertidumbre. Entonces, bueno, digamos que incluso que en la página de las Naciones Unidas estoy leyendo aquí y hablan de la curiosidad como una ciencia, pero siempre apelando a los procesos complejos, procesos como Edward nos lo ha explicado, del pensamiento. Y todas estas otras que aquí hablando contigo, que se me ocurren las preguntas, bueno, ¿qué pasa con todo lo psicoafectivo? Precisamente, y me acuerdo, les cuento aquí entre nos, nunca voy a olvidar la primera vez que le dije a mi hija de 5 años, porque todo el por qué, hasta que yo no sabía, no lo sé, no sé por qué. Y ella no podía aceptar que yo, su mamá, que la sabelo todo, no sabía el por qué. Y fue muy frustrante para ella, ¿no? Cuando le dije, tenemos que buscar en un libro, tenemos que decirle a la profe, como tú decías, Edward, porque pues no tengo las respuestas. Ajá, sí, y eso a mí me parece también muy valioso, porque es una forma también de hacerle ver a nuestros niños que nosotros somos sujetos tan incompletos como ellos creen que son ellos, ¿cierto? Pues porque claro, o sea, cuando uno está pequeño uno suele pensar que nuestros padres, nuestros adultos cuidadores, son los que lo saben todo, ¿no? Porque siempre tienen una respuesta para nosotros, porque siempre nos ayudan a descubrir cosas, pero parte de la comprensión que nosotros tenemos en términos familiares también es aceptar que nuestros padres están limitados también, al igual que lo estamos nosotros, ¿sí? Y en esa medida yo creo que es también una oportunidad pues para uno poder establecer formas distintas de relacionarse con los niños, porque claro, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que las respuestas que le damos a nuestros niños, o que muchas de las formas de interacción que tenemos con nuestros niños es de una manera casi que unidireccional. Entonces, los niños vienen a nosotros con muchas interrogantes, con cosas que no saben, y nosotros somos como los que tratamos de transmitir el conocimiento, de ponérselo a ellos, ¿cierto? Sin embargo, cuando pensamos que el conocimiento es más un proceso de construcción, pues nosotros nos damos cuenta de que el niño y yo juntos podemos tratar de buscar respuestas juntos, podemos tratar de construir conocimiento juntos, de ir en búsqueda de explorar, de interrogar a personas que probablemente tengan más experiencia que nosotros, y eso a su vez nos lleva pues, a modelos de construcción de conocimiento distintos. Es saber qué sabe mi niño, qué sé yo, cómo podemos partir de eso que ambos sabemos para poder encontrar respuestas nuevas. Y a la vez eso es algo muy positivo incluso para nosotros, porque nosotros pues ya como adultos, como les decía, pues uno ya está enseñado a siempre relacionarse con la certidumbre, con lo que uno sabe, con lo que es una certeza. Pero cuando uno se vuelve a ver chocado con lo desconocido, resulta incluso, como lo decías, frustrante. Porque entonces, claro, como ya estamos enseñados a tener una respuesta a todo, vemos que hay cosas que no sabemos y y entonces ahora ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Y entonces ahí es donde yo te digo, Edward, Uh-huh. ¿es suficiente solamente desarrollar los procesos de pensamiento complejo? ¿O también es muy necesario desarrollar toda esta capacidad y educarnos de manera psicoafectiva para poder lidiar con todo lo que nos enfrentamos a la curiosidad? Uh-huh. Porque, digamos, ¿es todo positivo? Uh-huh. Sí, claro, no, o sea, la curiosidad también trae consigo cosas que pueden ser retadoras, como bien lo dices, la frustración. Incluso, digamos, hay muchos autores que incluso relacionan a la frustración, es decir, no la ven necesariamente ligada a la curiosidad, sino que lo ven como algo externo. Me explico. Si bien en el mundo hay incertidumbre, evidentemente, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, nosotros tenemos diferentes maneras de relacionarnos con lo que desconocemos. Entonces, por ejemplo, si aquella incertidumbre que nos presenta el ambiente es muy baja, entonces yo ya tengo una respuesta a casi todo lo que hay, ¿sí? Si yo ya tengo una respuesta a todo lo que hay, yo no necesito explorar.
porque yo ya lo sé, yo ya sé qué va a pasar si toco esto, yo ya sé qué va a pasar si muevo aquello, entonces yo no me siento curioso. Y es muy probable que si te pueden hacer cosas de las que vos ya sabes el resultado, pues lo que va a surgir es aburrimiento, ¿sí? Entonces te vas a aburrir, entonces dices, yo para qué voy a hacer esto, yo ya sé hacer esto, y no me pongan en estas, ¿cierto? Eso, en ese punto, dirían estos autores en los que pienso en este momento, ahí no hay curiosidad, ahí lo que hay es aburrimiento porque no se están enfrentando a un nivel, digámoslo, por decirlo de alguna manera, un nivel correcto de incertidumbre. Por otro lado, cuando la incertidumbre es total, nosotros llegamos a lo que ya estábamos mencionando, que es la frustración. Entonces, si yo desconozco absolutamente todo, si yo no sé qué va a pasar si muevo esto, qué va a pasar si no tengo ninguna certeza, pues entonces yo ya me frustro. Entonces, si yo me frustro, pues muy probablemente tampoco tenga muchas ganas de ir a investigar, de ir a explorar, de ir a buscar respuestas. Lo que se necesitaría entonces para que emerja la curiosidad es un umbral de incertidumbre intermedio, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros tenemos ese umbral de incertidumbre intermedio, sabemos que hay varias cosas que sí sabemos, ¿cierto? Y en la medida que hay cosas que sabemos, entonces nosotros también sabemos qué es lo que no sabemos. Y así es que se me genera la curiosidad en vista en términos conceptuales le llaman esa brecha informacional, es como un vacío. Entonces, imagínense que es como imaginarse un círculo completo al que le falta como un mordisco. Es que tengo ya mucho, pero necesito completarlo, necesito que esté completo. Esa brecha es la que me lleva a mí a investigar. En cambio, si nosotros nos imaginamos de nuevo ese círculo y lo vemos completo, pues no hay nada. O sea, no hay nada por lo cual que me movilice a mí a buscar respuestas. En ese sentido, la curiosidad no sería un fin en sí mismo, sino un camino. Un medio. Un camino. Muy bien. Estamos en este espacio radial de Univalle Estéreo, también un poco filosóficos en esta mañana de hoy. Y nosotros los esperamos después de los siguientes mensajes institucionales. Conéctate. Tu frecuencia directa. emisora.univalle.edu.co. En Univalle estamos en la renovación de la acreditación institucional y hoy tenemos 25 investigadores eméritos y 36 grupos en categoría A1, la máxima categoría otorgada por el Ministerio de Ciencias a la Investigación, a la universidad con mayor capacidad investigativa del suroccidente de Colombia. Consulta este dato y toda la información de la autoevaluación en el sitio web de acreditación institucional www.daca.univalle.edu.co. Juntos vamos a lograrla. Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet. Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google Play Store. Búscanos como Univalle Estéreo. Univalle Estéreo 105.3, como tú la querías. Ahora, más cerca de ti. Univalle Estéreo, medio regional destacado entre los líderes de opinión del Valle del Cauca, según el estudio Panel de Opinión más reciente de la firma Cifras y Conceptos. Este logro refleja nuestro compromiso con la excelencia informativa. Agradecemos a nuestros oyentes por este reconocimiento. Sintoniza Univalle Estéreo, la elección preferida de quienes valoran la calidad y la objetividad en la información. Univalle Estéreo, líderes de opinión en el Valle del Cauca. ¿Has pensado de qué manera podrías aportar a la transformación de tu entorno? La licenciatura en Educación Popular te brindará las estrategias pedagógicas para la creación de una mejor sociedad desde una educación participativa, colaborativa, inclusiva y diversa, orientada hacia el pensamiento crítico. Esta es tu oportunidad para ingresar a la Universidad del Valle y ser parte del cambio social. Inscripciones abiertas hasta el 14 de noviembre. La Red de Radio Universitaria de Colombia desde el año 2003 es un referente en el contexto radiofónico de nuestro país. Somos 65 emisoras de 49 universidades de Colombia. Divulgamos la cultura, las artes, el conocimiento académico y proyectos de impacto social. Cumplimos 20 años que evidencian la importancia de la radio universitaria como constructora de una sociedad mejor informada y educada.
Aportamos al debate público y a la formación ciudadana en todas las regiones de nuestro país. Red de Radio Universitaria de Colombia, 20 años. Encuentre más información en www.radiouniversitaria.org. Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como @UnivalleST. En Twitter @UnivalleST. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 9 de noviembre, la curiosidad, una forma de descubrir el mundo, con el psicólogo Eduard Mejía. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Hoy estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología, y estamos hablando sobre la curiosidad como una forma de explorar el mundo. Y bueno, hemos estado muy encarretados hablando con este tema hoy. También hemos tenido muy buena participación de nuestra comunidad digital. Recuerden que los oyentes nos pueden llamar al 322-3010. Gracias, Germán. 322-3010. Y bueno, hemos hablado de la curiosidad, pero yo lo veo con un énfasis, Eduard, en los procesos cognitivos. Ujú. Pero resulta que yo me estoy imaginando a un adolescente que no se ha enamorado Ujú. y que de pronto tiene esa curiosidad. ¿Qué significará enamorarse? Ujú. ¿Qué tal que me vaya bien? ¿Qué tal que me vaya mal? Ujú. Y de pronto dice, no, ¿sabe qué? Que es que la curiosidad mató al gato, yo por aquí no me meto. Ajá. Entonces, hay otro tipo de curiosidades que tienen que ver más con lo emocional. Y hay veces, digamos, por experiencias previas o experiencias espejo, como tú decías, Mar, pues hay veces no avanzamos. Ujú. Sí, pues como yo lo veo, es más con el contenido de la curiosidad. Porque, es decir, en este caso, pues el adolescente o la adolescente igual estaría incierta sobre algo, igual se partiría de unas preguntas que se hace, ¿qué se sentirá de enamorarse? ¿Cierto? Entonces, en esa medida, él o ella pues tiene la oportunidad de ir a explorar el mundo en busca de sus respuestas. Entonces tiene la oportunidad, pues, por ejemplo, de conocer gente, de darse la oportunidad Pero con me otras da personas. miedo, ¿qué tal que Exacto. Eso, es decir, como yo lo veo, es un asunto de que este adolescente es capaz de prever el resultado de su exploración de una manera negativa, es decir, muy probablemente por experiencias, qué sé yo, de sus amigos, de sus familiares. Entonces ha visto que estas relaciones amorosas hay ocasiones en las que salen mal, y cuando esas relaciones salen mal, pues evidentemente es muy doloroso, ¿sí? Entonces, claro, es una cuestión de, estoy curiosa por cómo se sentirá enamorarse, pero es que el resultado de enamorarme podría ser el dolor. Entonces, podría ser el dolor. Entonces, igual que el científico, que el resultado de claro, su experimento podría ser explotar el laboratorio. Exactamente, no, muchas veces, incluso en la ciencia, lo que se hace es que se terminan comprobando hipótesis contrarias a las que los investigadores se plantean, y eso no tiene que ser necesariamente malo, eso es también una parte del proceso. Exacto, es parte del proceso. Entonces, si yo ya sé que por aquí no es, pues entonces eso le da camino a las otras personas, pues, para investigar por otros lados. Ahora, retomando pues el asunto de este adolescente, es ahí cuando nosotros deberíamos pensarnos en cómo podemos hacer un acompañamiento a nuestros niños y jóvenes, porque no es una cuestión de decirles, es una cuestión de abordarles y decirle, pues es que claro, tú no sabes cuál va a ser tu resultado si no lo intentas. Es probable que no consigas aquello que estás buscando, porque muchas veces eso es lo que ocurre, nos ocurren a todos, incluso a los científicos, a todos nos ocurre. Pero eso es parte de vivir, o sea, es parte de nosotros relacionarnos con todas esas cosas que desconocemos en el mundo, y es algo que nos va a seguir interrogando por el resto de nuestras vidas, porque siempre vamos a estar continuamente interrogándonos sobre cosas que no sabemos, incluyendo las emocionales, ¿cierto? Incluyendo las emocionales. Entonces, claro, es una cuestión
cuestión de hacerle un acompañamiento, de hacerle saber que está bien no tener la certeza de qué va a ocurrir, está bien también prever escenarios negativos, pero también habría que prever posibles resultados positivos, y también uno tiene que darse pues la oportunidad de saber cuál puede ser el resultado. Hay que darse la pela, dígalo, Sí. hay que darse la pela. Hay que darse la pela. Saludemos a Chili González Ortega. Shirley nos escribe: muchas gracias por tan excelentes temas. Yo desde que lo planeamos con Eduard, claro que como lo decían inicialmente, o Fulvia lo decía, es un don. La curiosidad puede reconocerse. Es un don inherente a como un todos, don. ¿no? Todos los Yo seres sí humanos. creo, y hablo, digamos, de forma personal, que no he perdido toda esa capacidad de asombro ni de cuestionarme por qué. Y creo que hace parte también del ejercicio profesional, Fulvia, Pues nosotros los periodistas somos expertos. Somos preguntores ¿Por qué? y todo lo queremos saber. Entonces también creo que hace parte de eso, pero más allá del ejercicio periodístico es como de esas cuestiones por el universo, de las cuestiones por el otro, pero por qué se comporta así, pero qué le ha pasado en su vida cuando me refiero a, o cuando quiero indagar por otros seres humanos, es qué lo ha atravesado, qué le ha pasado en su vida, qué ha conocido y qué desconoce para que se comporta de tal manera, ¿no? Que también es como un poquito el aporte de esa curiosidad hacia pues la condición humana. Entonces también y sobre el universo igual. Sobre todo. Sí, sobre todo la todo, existencia. Mira que desde Naciones Unidas dicen, en la página de Naciones Unidas dice la curiosidad. Las niñas y los niños curiosos son mejores resolviendo problemas. Las personas con curiosidad son más empáticas. ¿Por qué? Pues mira, primero con la cuestión de la resolución de problemas, porque la resolución de problemas trae consigo incertidumbre. Muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a problemas, son problemas que son abiertos, es decir, no tenemos una manera en la que la podamos resolver, tenemos que ir a buscarla, ¿cierto? Y esa búsqueda por encontrar estrategias óptimas es lo que nos permite a nosotros pues, resolver el problema y llegar a la meta que nosotros pues, queríamos conseguir. En esa medida, cuando nosotros llegamos a generar la emergencia de la curiosidad mientras estamos resolviendo problemas, pues lo que ocurre es que tenemos muchas más motivación por la exploración, por explorar y por buscar estrategias, ¿cierto? Eso también nos lleva a nosotros a pensarnos en cómo plantear esos problemas, porque es decir, muchas veces se plantean problemas que se solucionan, digamos, no necesariamente de una manera sencilla, sino que se solucionan de una sola manera, ¿sí? Y eso lo que hace es que el niño o quien sea a quien nosotros le estamos presentando un problema, pues tenga certeza sobre qué es lo que tiene que hacer para resolver el problema, por difícil o fácil que sea. Sin embargo, cuando ponemos problemas lo suficientemente abiertos, pues le mostramos al niño pues, las posibilidades que él tiene, tanto de buscar estrategias novedosas, además de crear, de generar novedad, ¿sí? Hay un aspecto que a mí me parece llamativo, y es que no solamente yo, pues muchas personas creemos que la curiosidad tiene otros vínculos, como por ejemplo un concepto bien importante que es el de la creatividad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos curiosos por un tema o estamos curiosos sobre algo en específico, nos damos también la posibilidad de empezar a combinar formas de pensamiento que teníamos para generar algo nuevo. Entonces, yo voy a buscar una manera creativa de resolver este problema, y muchas veces esas maneras creativas de resolver el problema son las maneras que nos llevan a buscar, nos lleva a unas respuestas pues increíbles sobre un algo. Pues imagínate, hay una anécdota, no estoy seguro de qué tan... Ya estamos terminando el programa, pero dale. Ok. Hay una anécdota que se suele contar con respecto a Einstein, y es que dicen que él durante una clase estaba mirando a través de la ventana y veía como un rayo de luz estaba acomodando al pasto, y él se preguntaba qué sería estar montado en un rayo de luz, ¿cierto? Eso es una interrogante, y es una interrogante que a su vez le permitió a él generar respuestas novedosas, respuestas creativas, fundamentadas en el conocimiento para crear novedad. Tenemos la participación de un oyente. Adelante. Muy buenos
buenos días, cordial saludo para todos. Muy buenos días, yo esa voz la conozco, bienvenido nuevamente. Excelente programa, los felicito. Henry Hernández. Don Henry, un gusto saludarlo. Gracias, igualmente. A ver, hablando de la situación de los problemas, hay una frase que decía que si el problema tiene solución, no se preocupe, y si no la tiene, pues tampoco se preocupe, ¿no? Yo creo que muchas veces uno no soluciona problemas es por digámoslo literalmente, por egoísta, ¿sí? Si uno acepta, por ejemplo, opiniones, es curioso, busca la manera de consultar de pronto, de creer en otras personas o en otras condiciones, yo creo que más fácil encuentra la solución a los problemas. A veces nosotros nos centramos en de que solamente somos los que sabemos solucionar y somos los que sabemos manejar la situación. Nos creemos erróneamente perfectos para hacer algunas cosas y no confiamos en la capacidad de los demás o en las ideas de los demás. Entonces yo pienso que debemos también de desarrollar esa curiosidad haciendo partícipes al entorno, ¿no? Entonces es una cosa, pues debíamos de ser siempre así, no ser egoístas, pues hasta con nosotros mismos. ¿Y responder? Vale. Gracias, Henry. Sí, pues mira que de lo que decía Henry, hay algo que me parece muy, muy, muy interesante e importante también, y es que muchas veces nosotros no somos curiosos, él lo decía como por egoístas, creo que fue sí, dijo egoístas, lo que él dijo. Digamos, eso ¿por qué pasa? Porque nosotros cuando creemos saber todo sobre un fenómeno, pues claro, como les decía, tenemos como la bolita llena, ¿cierto? Entonces decimos, no, yo ya lo sé todo. Y muchas veces esa totalidad se ve confrontada por los otros, o por el mundo, o por los otros. Entonces, por ejemplo, que una persona llegue y te plantee una pregunta y te diga, ¿no crees que estás equivocado en tal cosa? ¿Cierto? Eso te rompe esa totalidad que ya tenías. Entonces, es como, no, pero ¿cómo así? Entonces, y muchas veces uno incluso se ve interpelado, ¿cierto? Claro, entonces, porque no incluye el entorno, como nos dice Henry, nos los creemos, lo Que no la sabemos sabemos todo. todas. Pero ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, yo les propongo a los oyentes y Henry que nos está escuchando también, que cambiemos el refrán. No que la curiosidad mató al gato, sino que la curiosidad hizo sabio al gato. me parece muy bien, me parece muy sabio de tu parte plantearlo así. Muy bien, tenemos que fomentar la curiosidad. Así es, un abrazo para todos, gracias por su sintonía, nosotros los esperamos en una próxima oportunidad, aquí en Lo que nos toca, hablemos de psicología. Lo que nos toca, hablemos de psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca, hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM.